Muy bien. En la parte del esófago, un dato importante histológico es recordar que el esófago tiene en la mucosa un epitelio poliestratificado no queratinizado. Es poliestratificado no queratinizado. Por eso este epitelio, cuando es irritado por ácido, cuando hay reflujo, puede cambiar, ¿no?, a un epitelio de lo que es monoestratificado. De lo que era poliestratificado plano, no queratinizado, cambia por efecto del ácido como irritante crónico a un monoestratificado cilíndrico. Eso se llama una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia? Cuando hay un cambio de un tejido epitelial adulto por otro adulto, y es conocido con el nombre de esófago de Barrett. El esófago de Barrett, cambio de epitelio. Entonces tienes que acordarte qué epitelio tiene el esófago: poliestratificado plano no queratinizado. Tiene glándulas, ¿no es cierto? Tiene una capa muscular, ya hemos dicho la disposición, cile, circular interna, longitudinal externa, y por encima del diafragma tiene adventicia, y un pequeño segmento está por debajo del diafragma y es la única que tiene serosa. Por eso cuando nos preguntan del esófago decimos que el esófago carece de serosa, porque la mayor parte del esófago, que es supradiafragmática, solo tiene adventicia, ¿no? Entonces carece de serosa, principalmente tiene adventicia, ¿no? Entonces, en un corte transversal, miren, el epitelio, claramente a nivel de la mucosa, es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Tiene glándulas en la submucosa, cile, circular interna, longitudinal externa, y la parte externa carece de serosa. Solo tiene adventicia. Solo tiene adventicia. ¿Ya? Muy bien. Hay 4 zonas estrechas a nivel del esófago. Recuerden que el esófago está ubicado en mediastino posterior. El esófago está ubicado en mediastino posterior, al igual que la aorta, ¿no? Entonces, por detrás de la tráquea, el esófago tiene zonas estrechas. ¿Cuál es la primera zona estrecha? La primera zona estrecha está a nivel del cartílago cricoides, donde se ubica el esfínter esofágico superior. Es la primera zona estrecha. Esfínter esofágico superior. La segunda zona estrecha es a nivel del callado de la aorta, ¿no? Del callado de la aorta o del bronquio, ¿no? El bronquio izquierdo se relaciona con la aorta y el esófago, el bronquio izquierdo. Entonces la segunda zona estrecha es la relación que tiene con el bronquio principal izquierdo. Y luego la tercera zona estrecha, ya es en la parte final, cuando atraviesa por el diafragma y se ubica el esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior, la tercera zona estrecha. Ya está. Entonces hay 3 zonas estrechas a nivel del esófago, ¿ya? 3 zonas estrechas. Muy bien. Si queremos relacionarlo esto, cuando se hace una endoscopía, se toma como distancia la arcada dentaria superior, o sea, los dientes de la parte superior, y de ahí se mide a qué nivel están las estructuras, ¿no? Por ejemplo, la primera zona estrecha que les había comentado, que es a nivel del esfínter esofágico superior, miren,
está a 15 centímetros de la arcada dentaria superior. El esfínter esofágico superior está a 15 centímetros de la arcada dentaria superior, o a nivel de la vértebra C6. La segunda zona estrecha está a nivel de T4 y corresponde a 24 centímetros de la arcada dentaria superior, relación con el bronquio izquierdo o callado de la aorta. Y la tercera zona estrecha, acuérdense, el esfínter esofágico inferior, está a nivel de T10, el esfínter esofágico inferior, está a nivel de T10, o a 40 centímetros de la arcada dentaria superior. ¿Ya? 40 centímetros de la arcada dentaria superior. Muy bien. Muy importante el esfínter esofágico inferior, porque es el que va a regular el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico. Entonces el alimento, cuando ingresa a la cavidad oral forma el bolo alimenticio, y luego ese bolo alimenticio tiene que pasar, ¿no es cierto?, al esófago, y luego a la faringe primero, y luego al esófago. Ese proceso se llama deglución. Cuando el bolo alimenticio de la boca pasa a la faringe y luego al esófago. La deglución tiene tres fases: fase oral, fase faríngea y fase esofágica. La única fase voluntaria de la deglución es la primera, la fase oral, en la cual la cavidad oral, con la masticación, va a formar el bolo alimenticio. Esa es la fase oral. Pero luego el bolo va a pasar a la faringe, ¿no es cierto? Entonces la lengua lo lleva hacia la faringe, lo tira hacia atrás. Entonces esta fase faríngea y la última fase, que es esofágica, son involuntarias. Involuntarias. Entonces el bolo pasa a la nasofaringe, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? Se eleva la laringe. ¿Para qué se eleva la laringe? Para que la epiglotis pueda tapar la vía aérea. Cuando uno deglute, la laringe se eleva. ¿Para qué se eleva? Para que la epiglotis tape la vía aérea. Y eso pasa en la fase faringe. De tal manera, como la epiglotis tapa la vía aérea, hay un stop en la respiración. Cuando uno deglute, la respiración se detiene por un segundo, que corresponde a la fase faringe. Entonces, cuando uno deglute, la laringe se eleva y la epiglotis cierra, ¿no? Entonces, cuando uno no deglute, la epiglotis se abre. Cuando uno deglute, la epiglotis cierra. Entonces, cuando estamos masticando y deglutiendo, estamos constantemente con la vía aérea abriendo y cerrando, ¿no es cierto? Por eso se dice que no se habla con la boca llena, porque si tú quieres hablar, para hablar y para respirar, la epiglotis tiene que estar abierta. Entonces, cuando uno deglute comiendo y quieres hablar, estás forzando a que la epiglotis se abra. Por lo tanto, el alimento, en vez de pasar al esófago, va a pasar a la tráquea. Y empiezan, ¿no es cierto?, la obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Entonces, acuérdense esta fase importante, porque es una fase de protección. Cuando uno deglute y el alimento pasa de la faringe y vaya luego al esófago, la laringe se eleva y la epiglotis tapa la vía aérea, de tal manera que se detiene la respiración por un segundo, ¿no es cierto? Y luego finalmente se abre el esfínter esofágico superior, que está a nivel del cartílago de cricoides, y luego el alimento o el bolo pasa al esófago. Y viene ahí la fase esofágica, en la cual el bolo, por movimientos propulsivos, va a ir en dirección al estómago. Para ello el esófago tiene contracciones.
contracciones primarias, que son las más importantes, y las accesorias, que son las secundarias, que complementan. En el esófago hay contracción primaria, que es propulsiva, y accesorias secundarias. Las contracciones que son patológicas son las terciarias, porque las contracciones terciarias generan dolor, ¿ya? Generan dolor. Cuando tú deglutes un alimento muy caliente o muy frío, estimulas contracciones terciarias. Por eso te ha pasado que cuando pasas algo muy frío de frente, te empieza a doler el pecho, ¿no? O muy caliente. Porque cuando uno consume un alimento muy caliente o muy frío, estimula contracciones terciarias, ¿ya? Que son patológicas porque generan dolor. Estas contracciones terciarias se ven en una patología llamada espasmo difuso del esófago. Espasmo difuso del esófago. Muy bien. ¿Quién regula la deglución? El glosofaringeo y el vago, ¿ya? El glosofaringeo y el vago regulan la deglución, ¿ya? El glosofaringeo y el vago. Porque son los que van a dar inervación a músculos de la faringe y músculos del esófago que están encargados de la deglución, ¿no? De la deglución. Muy bien. El esfínter esofágico inferior tiene una presión basal que está entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Presión basal de 8 a 12. Normalmente este esfínter está cerrado. Pero ¿cuándo se va a abrir? Cuando deglutimos. Cuando uno deglute, es decir, pase el alimento de la boca a la faringe, rápidamente se manda un estímulo nervioso para que el esfínter esofágico inferior se abra. Entonces, cuando uno deglute, está abriendo el esfínter esofágico inferior. Y eso es lo normal. Cuando uno no deglute, el esfínter esofágico debe estar cerrado. Entonces, ¿qué pasa en algunas personas? En algunas personas no hay deglución y sin embargo el esfínter esofágico inferior está abierto. ¿Y eso qué les va a producir? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por eso se dice que la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una incompetencia del esfínter esofágico inferior, porque este esfínter se debe abrir solo cuando deglutimos, solo cuando hay deglución, ¿ya? Entonces, ¿quién lo regula? Hay hormonas que aumentan su presión, por lo tanto lo cierran, y hay hormonas que disminuyen su presión, por lo tanto lo abren. Entonces, ¿quiénes cierran el esfínter? ¿Quiénes aumentan su presión? La gastrina, la motilina, la sustancia P, las prostaglandinas, la vasopresina, la angiotensina 2. Miren todas las hormonas que cierran el esfínter esofágico inferior. En cambio, ¿quiénes las abren? La secretina, la colecistoquinina, la somatostatina, y acuérdate de estos dos, óxido nítrico y el BIP, péptido intestinal baseactivo. ¿Por qué? Porque estas dos sustancias, óxido nitro y BIP, están disminuidas ¿en qué patología? En la calasia. El BIP y el óxido nítrico están disminuidas en la calasia. De tal manera que ¿cómo va a estar el esfínter en la calasia? ¿Relajado o contraído? Contraído. Porque ¿qué hacen estas hormonas? Abren el esfínter, relajan el esfínter, bajan la presión del esfínter. Pero como están ausentes, no hay quien relaje, entonces todo es contracción. Entonces está contraído. Por eso en la calasia, cuando se le toma al paciente una radiografía, el esófago tiene esta forma, en punta de lápiz, ¿no? O pico de pájaro, ¿no? En punta de lápiz o pico de pájaro.
¿Por qué? Porque no hay sustancias que relajan, que viene a ser el óxido nítrico y el vino. ¿Ya? Muy bien. De los agentes nerviosos, acuérdense que la acetilcolina cierra el esfínter. La acetilcolina. ¿Ya? En cambio, los anticolinérgicos abren el esfínter. Bueno, abren el esfínter. Muy bien, de los alimentos, muy importante, ¿no? Si una persona entonces tiene enfermedad de reflujo, ¿cómo está el esfínter en una enfermedad de reflujo? Está abierto. Entonces, ¿qué alimento le recomendaré al paciente? Un alimento que cierre el esfínter. ¿Y qué alimento cierra el esfínter? Proteínas. Y también polisacáridos complejos. Proteínas y polisacáridos complejos cierran el esfínter. Por el contrario, ¿quién abre? Las grasas, los azúcares simples, el etanol, el tabaco, la menta, abren el esfínter. Por eso a una persona con enfermedad de reflujo se le recomienda poca grasa, pocos azúcares simples, ¿no es cierto? Y evitar el café y el tabaco. Café, tabaco, alcohol, etc. ¿Ya? Porque esas sustancias abren el esfínter, bajan la presión del esfínter. Entonces, ¿quién contrae el esfínter? Las proteínas cierran el esfínter. En cambio, las grasas, los chocolates, el alcohol abren el esfínter. Muy bien, otra sustancia, listamina, cierra el esfínter. La metoclopramida, que es un antidopaminérgico, inhibe los receptores de dopamina, cierran el esfínter, ¿no? Por eso la metoclopramida es uno de los tratamientos en el paciente con reflujo, porque la metoclopramida cierra el esfínter cuando hay regurgitación. La cafeína, la teofilina, el tabaco, el embarazo, ¿no? Las benzodiazepinas, en este caso el diazepam, abren el esfínter, ¿no? Muy bien, eso es entonces con respecto al esófago.